Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a realizar los ejercicios de la semana 13 para los chicos de tercero de secundaria. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: el siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes de tercer grado de secundaria sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. Y ahí tenemos nuestra tabla. Ahora, a partir del informado, ¿qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Eso es lo que nos preguntan. Además, también nos preguntan cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio. Bueno, primero comprendamos el problema. ¿De qué trata la situación significativa? Pues nos dan un gráfico donde nos dicen cuántas veces los estudiantes van a ver un programa deportivo durante junio. De eso se trata la situación significativa. De ahí nos dicen: ¿qué tipo de gráfico se muestra en la situación significativa? Explica sus características. Pues es un histograma. ¿Qué es un histograma? Pues el histograma es un gráfico donde hay barras. En el eje horizontal están los intervalos de menor a mayor y en el eje vertical están las frecuencias absolutas de esos intervalos. De ahí nos preguntan: ¿qué representa en el gráfico la cantidad de estudiantes? Pues si te das cuenta, la cantidad de estudiantes representa la altura de cada barra, ¿sí o no? Y de ahí nos preguntan: ¿qué representa en el gráfico la cantidad de veces? Pues si te das cuenta, representa el ancho de cada barra, nada más, eso es todo. Ahora sí, vamos a diseñar nuestra estrategia. A ver, ¿cómo atacamos este ejercicio? Pues vamos a describir primero el procedimiento que vamos a realizar para responder las preguntas. ¿Qué podemos hacer primero? Pues a partir de este gráfico nosotros vamos a construir una tabla donde ahí estén las frecuencias absolutas de cada intervalo. Luego vamos a sumar esos valores de la frecuencia y vamos a obtener el promedio, chicos. Y con eso te darás cuenta que podremos resolver las preguntas que nos formularon al principio del problema. Ahora sí, hemos construido nuestra tabla. Acá tenemos la cantidad de veces. ¿Te acuerdas que la cantidad de veces era el ancho? Sí, ¿verdad? Era un intervalo prácticamente, ¿sí o no? Entonces acá hemos puesto primero de 0 a 6, de 6 a 12, 2 a 18, 18 a 24 y 24 a 30. Algo así eran los anchos de cada barra en nuestro gráfico, ¿verdad? Entonces, como esto es un intervalo, entonces debe haber una marca de clase. ¿Pero qué es la marca de clase? Pues la marca de clase es el punto medio de nuestros intervalos. ¿Y cómo la llamamos? Pues un punto medio se halla con la semisuma. ¿Y qué es la semisuma? Pues mira, te explico, ¿saben? Para que me entiendas. Lo único que tenemos que hacer es sumar 6 más 0 y dividir entre 12. 6 más 0, 6 entre 2, 3. Nada más. A ver, sigamos. 12 más 6, 18 entre 2, 9. 18 más 12, 30 entre 2, 15. Y así con cada uno. ¿Está bien? Nada más, chicos. Eso es todo. Y la frecuencia absoluta representa la cantidad de estudiantes. A ver, te voy a explicar con este pequeño gráfico de acá. ¿Está bien? Lo hice así a la volada. Mira. Si por ejemplo en este intervalo, que sería la cantidad de veces, está de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, entonces de 0 a 6, ¿cuál sería su frecuencia absoluta? Pues sería su altura, ¿sí o no? Sería este valor de acá. Si por ejemplo, no sé, hay 10, entonces en el intervalo de 0 a 6 la frecuencia es 10. Si por ejemplo te piden la frecuencia absoluta del intervalo de 12 a 18, entonces este número de acá es, si por ejemplo este es 6, entonces sería 6. Si por ejemplo acá es 20 y te piden la frecuencia absoluta del intervalo de 6 a 12, entonces es 20. Y listo, chicos, nada más. En nuestro gráfico tendríamos que de 0 a 6 veces hay 10 estudiantes, de 6 a 12 veces hay 2 estudiantes, de 12 a 18 veces hay 8 estudiantes, también para 18 a 24 hay 8 estudiantes y finalmente de 24 a 30 hay 2 estudiantes. Entonces esos datos que hemos sacado los pondríamos en la frecuencia absoluta de nuestra tabla. Entonces, como ya tenemos la cantidad de estudiantes en cada intervalo, si nos preguntan el total de estudiantes del tercer grado, ¿cuánto sería? Pues tendríamos que sumar cada frecuencia, ¿sí o no? Entonces, sumando 10 más 12 más 8 más 8 más 2, eso nos resulta 40. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en el tercer grado? 40, ¿verdad? Y eso sería la respuesta para la primera pregunta. Ahora, una vez que ya tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular la media. ¿Y cómo calculamos la media? Pues mira, cuando tenemos intervalos así de este tipo, lo que debemos hacer es calcular el producto de la marca de clase con su respectiva frecuencia, que está acá, que acá lo he puesto. Pero, ¿cómo hacemos eso? Pues mira, lo único que tenemos que hacer es, a ver, agarramos este intervalo, multiplicamos 3 por 10 y eso nos da 30. En el siguiente, 9 por 12 y eso nos da 108. En el siguiente, 15 por 8 nos da 120 y así con los demás, ¿está bien? Una vez que ya tenemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumarlos. A ver, sumamos todos esos datos. ¿Y cuánto nos da? Pues nos da 480. Muy bien. Entonces, ya tenemos eso. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues lo único que vamos a hacer es dividir esos datos. Es decir, la media será 480 entre 40.
Y ya, eso es una división re sencilla, ¿sí o no? Esto te da 12. Muy bien, entonces, el promedio de la cantidad de veces que sintonizan los estudiantes un programa deportivo fue 12 veces durante el mes de junio. Y listo, Ahora vamos con la pregunta número 1 del día 4. A ver, nos dan las masas corporales de 10 niños. Acá lo tenemos, 42, 38 y así hasta 39. Y nos dicen, ¿cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas? A ver, la primera afirmación que nos dice, la moda de la distribución es 43 kilogramos. A ver, primero, antes de responder todas estas afirmaciones, vamos a ordenar estos datos de acá de menor a mayor, ¿está bien? Así, de esta forma. A ver, ¿cuál es el menor de estas masas corporales? A ver, buscamos si es 38, ¿verdad? Ahí, entonces primero ponemos 38. De ahí, a ver, ¿cuál le sigue? 39, ¿verdad? Entonces 39. Y así vamos ordenando. Y listo, una vez que ya tenemos ordenados estos datos, vamos a buscar la moda. ¿Qué es la moda? Lo que se repite más, ¿verdad? A ver, ¿qué más se repite? El 38 se repite una vez, esto también una vez, esto también, esto también, esto también. Ah, pero acá mira dos veces, ya. De ahí esto una vez también, esto una vez y una vez. Ah, y entonces la moda, ¿cuál es? Esta de acá, ¿sí o no? La moda va a ser 43. Entonces lo ponemos acá, moda es 43. Listo. Entonces ya tenemos la primera afirmación y es correcta, ¿verdad? Ahora la segunda nos dice, el promedio es menor que 43 kilogramos. A ver, ¿cómo sacamos el promedio? Pues el promedio es el total, la suma total, entre la cantidad de datos. Entonces, tenemos que sumar todas estas masas. ¿Y eso cuánto nos dará? Pues la suma de todos estos datos nos da 425. Entonces lo ponemos acá, 425. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son estos datos? 10, ¿verdad? Porque nos dicen de 10 niños. Entonces es entre 10. ¿Y cuánto es esto? 42,5. Listo, entonces ya tenemos el promedio que es 42,5. Y la segunda afirmación que decía que el promedio es menor que 43 kilogramos. Y es verdad, porque 42,5 es menor que 43 kilogramos. Ah, ya, entonces la segunda afirmación también es verdadera. Entonces ya tenemos acá, nos vamos a ponerlo. Primera es verdadera, la segunda también es verdadera. Ahorita vamos a ver la tercera. A ver, nos dice, la mediana coincide con la moda. ¿Cómo se saca la mediana? Pues mira, una vez que tenemos ordenados esos datos, entonces tenemos que buscar el dato del medio. Pero profesor, ¿qué pasa si yo tengo dos datos? No puedo hallar del medio. O si tengo cuatro datos, tampoco puedo hallar del medio. Ah, ya, entonces en ese caso, cuando tenemos cantidades pares, entonces vamos a hacer la semisuma del par que está en el medio. A ver, si no me entiendes, mira. Por ejemplo, si yo tengo cuatro bolitas, ¿está bien? Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cuál es el par que está en el medio? Eso de acá, ¿sí o no? Entonces, en este caso, de los 10 datos, ¿cuáles serán los que están en el medio? 42 y 43, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para llegar a la mediana? En este caso, voy a realizar la semisuma. Entonces digo, la mediana será igual a 42 más 43 entre 2. ¿Y cuánto me dará eso? Pues eso me da 42,5. Y a ver, ¿qué nos decía la tercera proposición? La mediana coincide con la moda. A ver, acá tenemos la mediana 42,5 y esta es la moda 43. Ah, no, no coincide, sino no son diferentes. Entonces la tercera proposición es falsa, ¿verdad? Y entonces la respuesta sería la clave C. Solo 1 y 2 son verdaderas. En la pregunta 2 nos muestran un gráfico que representa los puntajes obtenidos por 15 niñas y niños en una prueba. Y nos preguntan, ¿cuál o cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? A ver, ahí tenemos los puntajes y la cantidad de niños y niñas, ¿verdad? A ver, vamos a interpretar primero ese gráfico. A ver, nos dice que un niño sacó puntaje 1. Ahí, entonces vamos a poner acá el puntaje 1, solo sacó un niño, ¿verdad? De ahí el puntaje 2, ningún niño. Ahí, entonces no ponemos nada acá. De ahí, el puntaje 3 sacaron dos niños. Ahí, entonces ponemos el puntaje 3 sacaron dos niños. Es decir, vamos a hacer tipo una lista como habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿está bien? A ver, sigamos. El puntaje 4, 3 niños. Ahí, entonces ponemos acá 4, 3 niños. 3 veces el 4. De ahí el 5, sacaron 4 niños. Ahí vamos a poner acá 5. 5, vamos a 5, ahora 6, 3 niños. Muy bien, y 2 niños. Entonces ya hemos ordenado nuestros datos. A ver, nos preguntan ahora sí. La mediana es 5. ¿Te acuerdas cómo sacábamos la mediana? Pues teníamos que buscar el dato del medio, ¿verdad? En este caso, como tenemos 15 datos, es impar, ¿sí o no? Entonces sí va a haber un dato que es del medio. Cuando es par, entonces haces la semisuma del par que está en el medio, ¿está bien? Entonces, vamos a ver, buscamos quién puede estar en el medio. Ah, ya, esto de acá está en el medio, ¿verdad? Entonces, la mediana, ¿cuánto es? La mediana es 5. Muy bien, entonces la mediana es 5, verdadero. La segunda proposición nos dice la moda es 5. La moda es lo que más se repite. A ver, ¿será cierto eso? A ver, 3 se repite 2 veces, 4 se repite 3 veces, 5 se repite 4 veces, ya 6 se repite 3 veces y 7 2 veces. Ah, ya. Entonces sí, es verdad, 5 se repite más veces. Entonces la segunda proposición también es verdadera. De ahí la tercera nos dice, la media aritmética o el promedio es aproximadamente 4,73. Yo ya te he enseñado ayer el promedio, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que sumar todos estos datos y de ahí dividirlos entre cuántos son. En este caso, como son 15 datos, los dividimos entre 15 y tenemos que sumar todo esto. Y bueno, la suma nos da 71.
Entonces, dividimos 71 entre 15. ¿Cuánto nos dará aproximadamente? Pues 4,73333. Pero para abreviarlo, nomás vamos a ponerlo 4,73. ¿Está bien? A ver, entonces nos decía, la media aritmética es aproximadamente 4,73. Ah, ya, sí, es verdadera. Por lo tanto, las tres son verdaderas. ¡Qué milagro! Entonces la respuesta es la D, que te dice 1, 2 y 3. En la pregunta 3 nos dicen, se contabilizaron las horas de manejo mensuales de conductores de dos empresas de transporte interprovincial y se obtuvieron las siguientes tablas. Ahí nos muestran dos tablas, ¿no? De la empresa A y de la empresa B. Ahora nos dicen, con esta información responde a las preguntas 3 y 4. Determina la media de las horas de manejo de las dos empresas y señala la afirmación correcta con respecto a dicha medida de centralización. Primero vamos con la empresa A, ¿está bien? Vamos a ver, tenemos las horas, acá tenemos el intervalo de 110 a 120 y así hasta 140 a 150. Ahora, ¿qué es este X sub I que he puesto? Esto es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Pues es el punto medio de este intervalo. ¿Y cómo lo hallamos? Pues solo tenemos que hacer esto, mira, sumamos 120 más 110 y lo dividimos entre 2. ¿Y cuánto es eso? 115. Ah, ya mira, qué fácil, ¿ves? 130 más 120 entre 2. ¿Cuánto es eso? 125. Y así vamos a hacer con todos, ¿está bien? De ahí, he puesto acá F sub I. Esto es la frecuencia absoluta y esto nos dice el número de conductores que hay en cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo de 110 a 120, si nos damos cuenta en la tabla, hay 20 conductores. En el intervalo de 120 a 130 hay 30 conductores y así vamos a ir completando. Ahora, este X sub I por F sub I, ¿qué nos muestra? Esto acá nos va a ayudar a calcular la media. ¿Por qué? Porque la media, ¿cómo se calcula? La media se calcula así, mira. Se calcula la sumatoria de los X sub I por F sub I entre n, ¿verdad? Así se calcula la media, ¿sí o no? Pero tú te preguntarás, ¿qué significa este símbolo raro? Una E parece. Pues lo único que nos representa esto es sumatoria. Es decir, que vamos a sumar todos estos datos y los vamos a dividir entre el total de datos que en general tenemos. A ver, entonces vamos primero a hallar esto, ¿está bien? ¿Cómo hacemos esto? Pues solo tenemos que multiplicar esto por esto. Y nada más, se acabó, así sencillo, ¿está bien? A ver, esto será 2300. 125 por 30 es 3750. Y así vamos a hacer con cada uno de estos datos, ¿está bien? Listo, una vez que ya hemos completado nuestra tabla, ahora vamos a hallar el total. Mira, ¿el total de qué? El total de las frecuencias absolutas, porque esto en realidad nos dice la cantidad de conductores, el total de conductores que va a haber. Ah, ya. Y también vamos a hallar el total de esto, la sumatoria de estos datos, ¿está bien? Entonces, esto de acá que hemos hecho nos va a representar lo de arriba, esto de acá, ¿está bien? Y este total de acá, que es la suma del número de conductores, del total de conductores, nos va a representar esto. A ver, sumamos primero las frecuencias absolutas, ¿está bien? 20 más 30 es 50, más 20 es 70, más 10 es 80, muy bien. Y la suma de estos datos nos da 10.200. Entonces, ¿qué tenemos que dividir? En realidad tenemos que dividir esto entre esto, nada más se acabó. Entonces sería 10.200 entre 80 y eso cuando nos da 127,5. Esto sería la media. Ahora, antes de responder la pregunta 3, vamos a saltearnos a la pregunta 4. Nos dice que tenemos que elaborar histogramas para cada empresa, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar todos estos datos que hemos recolectado para hacer nuestro histograma, ¿está bien? A ver, ¿cómo se elabora un histograma? Pues con estas horas, esos intervalos de tiempo que tenemos acá, vamos a poner acá. A ver, de 110 a 120, de 120 a 130, de 130 a 140 y así hasta el último dato que tengamos. En este caso tenemos de 140 a 150. Entonces, esto va a ser lo último, ¿está bien? Ya sabes, esto va a representar ¿qué cosa? Las horas. Y en la parte de acá, en el eje vertical, vamos a poner el número de conductores. ¿Está bien? Vamos a poner acá, número de conductores. Ya. Y en nuestra tabla, ¿qué representaba los números de conductores? La frecuencia absoluta, ¿verdad? Ah, ya. Entonces acá tenemos el 10, que es el menor, de ahí 20, 30, 40, 50. Entonces, de 110 a 120, ¿cuántos conductores habían? 20, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, vamos a dibujar una barra que tenga de ancho este intervalo, 110 a 120, y altura hasta 20, ¿está bien? Ya. Ahora, el siguiente, 120 a 130, va a ser 30 conductores allá. De acá, este intervalo va a ser hasta acá. De ahí, esta de acá, 130 a 140, 20. 130 a 140, 20. Y finalmente, 140 a 150, 10. Ahí, acá está, aquí está. Muy bien. Listo, entonces vamos a dibujar esas barras. Y eso sería el histograma para la empresa A, ¿está bien? Entonces ya tenemos eso resuelto y tenemos la media de la empresa A, que es 127,5, ¿recuerdas? ¿Está bien? Eso nos va a servir para responder la tercera pregunta. A ver, ahora vamos a completar los mismos datos que hemos hecho para la empresa A, vamos a hacerlo para la empresa B, ¿está bien? A ver, ahora para la empresa B tenemos que los intervalos han variado. Los intervalos de tiempo ahora son, primero, de 105 a 115. De ahí de 115 a 125 y así vamos a ir completando estos intervalos de tiempo, ¿está bien?
Y listo, hasta este intervalo que es el de 135 hasta 145. Ahora, como los intervalos de tiempo han variado, también lo harán las marcas de clase, ¿verdad? Porque las marcas de clase dependían de estos intervalos de tiempo. Entonces, ¿te acuerdas cómo calculábamos esto? Sí, ¿verdad? Era la semisuma de estos dos, es decir, 115 más 105 entre 2. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 110. Acá haremos igualito, esto nos da 120 y esto nos da 130 y finalmente esto nos da 140. Ahora, ¿cuántos conductores teníamos en ese intervalo? Tenemos 30, ¿verdad? Acá tenemos 50, acá 30 y acá finalmente tenemos 10. ¿Te acuerdas cómo hacíamos esto? Lo único que teníamos que hacer era multiplicar esto con esto, nada más. 3300. Igualito acá vamos a tener que multiplicar así. Ahora, una vez que ya hemos hecho con los demás datos, ahora tenemos que sumar, ya sabes. Esto sumamos y esto también, ¿está bien? Primero vamos con esto. ¿Cuánto nos da? A ver, suma y nos da 120, ¿verdad? Y ahora acá sumamos y nos da 14.600. Ahora, ¿te acuerdas cómo calculábamos la media? Tenemos que dividir esto, esta suma de acá, que nos representaba esto de acá, entre esto, que nos representaba esto de acá. Ahora, 14.600 entre 120. ¿Y esto cuánto nos dará? Pues nos da aproximadamente 121,7. A ver, entonces, ¿te acuerdas que decía la tercera pregunta? Nos decía que comparemos la media de la empresa A, que acá la tenemos para no olvidarnos, con la empresa B, que es esta de acá que acabamos de calcular, ¿está bien? A ver, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Cuál es mayor? ¿De la empresa A o de la empresa B? ¿De la empresa A, sí o no? 127,5 es mayor que 121,7. Ah, y entonces la respuesta, ¿cuál es? La clave C, ¿verdad? Que dice, la media de la empresa A es mayor que la media de la empresa B. Y esa es la respuesta. Y bueno, para responder a las 4 ya hemos hecho el histograma de la empresa A, pero ahora nos faltaría de la empresa B, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos? A ver, poníamos los intervalos de tiempo, es decir, las horas, acá, ¿sí o no? A ver, de 105 a 115, a ver, primero ponemos acá 105, de ahí 115, de ahí de 115 a 125, 115 a 125, 125 a 135, y así vamos a hacer con el otro, que sería 145. Listo. Ahora, de 105 a 115, ¿cuántos conductores hay? 30, ¿verdad? Entonces, esta barra tendrá una altura de 30, ¿verdad? Hasta acá más o menos. De ahí, esta de acá, 115 a 125, tendrá una altura de 50. Ah, ya mira, más alta. 125 a 135 tendrá de 30. A ver, 125 a 135, 30. Y así vamos a hacer con el último también, que será de 10. Ah, ya mira, chiquito. Y bueno, ahora vamos a graficar esas barras que hemos puesto. Y listo, ya hemos terminado de graficar el histograma para la empresa B. Y bueno chicos, eso sería todo en este día 4. Espero que hayan entendido la resolución de estos ejercicios. Si es así, no olviden darle like, compartir el video y suscribirse a mi canal, que saben que me ayudaría un montón. Así que chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.